Así que leyendo la palabra aquí en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 17, donde encontramos que de una enseñanza muy necesaria para el tiempo de hoy y para todos los tiempos, porque esta enseñanza que vemos acá de la palabra, pues hoy en día nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas que podemos analizar por las Sagradas Escrituras, en las cuales hoy en día, pues equivocadamente las personas que leen las Escrituras y toda aquella persona que hoy en día se está encaminando a través del Evangelio, pero pasa lo siguiente, que en los evangelios que hoy en día analizamos, pues tenemos que tener mucho cuidado de hoy en día el personal que predica el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos acá? Porque fijémonos acá que el hombre ha sido muy inconstante para las cosas de la enseñanza del Eterno. Vemos que cuando Yahshua vino aquí a esta tierra, que Yahshua es el mismo Yahweh, el mismo Elohim. Cuando yo digo, menciono el nombre de Yahshua, es el nombre que está aquí en las Sagradas Escrituras de hoy griegas, que es el nombre de Jesús. Y cuando nombro el nombre de Yahweh, es el nombre que aparece aquí de Dios, que dice Dios. ¿Por qué nombro estos nombres? Porque estos son los nombres hebreos, Yahshua, Amachía, que quiere decir Jesucristo el Mesías, que es en la Biblia griega, Jesucristo el Mesías. En la Biblia hebrea dice Yahshua Amachía, que quiere decir Él es el Mesías. Entonces, cuando menciono esta palabra, es porque lo menciono con el nombre original de Él. Porque el nombre de Jesús es un nombre que ya es puesto cuando hicieron las traducciones de las Escrituras. Entonces tradujeron y pusieron el nombre de Jesús, Jesucristo. Entonces, pues resulta de mente que el nombre propio dado por el ángel, traído por el ángel a la ciudad de Galilea, donde anunció a María, fue que le pusieran por nombre Yahshua. Y el nombre que le fue dado a Josué, para que él le pusiera por nombre Yahshua al hijo que iba a tener María. Entonces, esos nombres son dados y fueron dados en el lugar de Jerusalén. Entonces, hoy en día pues encontramos en todas las escrituras, aquí las griegas, es en el nombre de Jesús. Pero si usted lee en una Biblia hebrea, usted no va a conseguir el nombre de Jesús, sino va a conseguir el nombre de Yahshua. Y no va a decir en el nombre de Jehová, sino va a decir en el nombre de Yahweh o Elohim. Bien, entonces esta escritura que vamos a leer, y por eso digo que hay que tener mucho cuidado con el personaje de hoy, porque hoy hay infinidades de doctrinas. Eso es lo que quiero dar a entender en el día de hoy, que analicemos por las escrituras. Que todos nos pongamos a analizar las cosas por las escrituras, como lo dijo el Mesías. Dios, si el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces,
Hoy es un día que vamos a analizar y vamos a meditar y a ver por las Sagradas Escrituras cuántas doctrinas estableció Yeshua aquí entre los hombres. ¿Cuántas? ¿Y cuántas hay hoy? ¿Cuántas estableció Yeshua y cuántas hay hoy? Y vamos a analizar también si son válidas. Cualquier doctrina, si es válida ante el Eterno para la salvación. Óigame bien, todas las personas que puedan prestarle atención a este vídeo, analicen lo que vemos por las Escrituras. Y comenzamos a leer y vamos a ver cuál fueron las doctrinas, si el Eterno habló de varias o habló de una. Y vamos a analizar el capítulo 7 de Juan, el verso 17. Y dice así: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios o si él habla de su propia cuenta. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Entonces analizamos. Número 1, se habla de una doctrina. Se habla de una doctrina en singular. Se habla esta palabra, aquí está, de la doctrina de Dios. No se habla de las doctrinas, sino se habla de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque se habla de una sola doctrina. Se habla de una sola, preste atención, se habla de una sola doctrina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Que aquí, pues, hoy en día, hoy en el tiempo que vivimos hoy, las personas, todas las sectas evangélicas, todas las sectas que predican de hoy, ninguna conoce la doctrina de Yeshua. Ninguno. ¿Por qué? Porque se ha perdido el conocimiento, no se ha llevado la doctrina que fue la que estableció el Mashiach. Entonces, como la doctrina, las personas se extraviaron de la doctrina. Entonces, todos los que predican el Evangelio no están predicando la doctrina de Yeshua, sino están predicando una doctrina que la aprenden de su propia cesta, de las propias cestas que los líderes han establecido. Y por eso hay una gran diferencia hoy entre los creyentes. Hoy entre los creyentes, el uno al otro, se tiene una diferencia. Hay una diferencia entre todos. Cada pastor cela a sus ovejas, a su rebaño. Cada uno lo cela con el otro pastor, y el otro pastor con el otro, y el otro con el otro. Cada cesta cela a sus ovejas con el celo de ellos, pero no un celo de Dios, sino es un celo que no viene de Dios, porque si Elohim, que es Yeshua, él estableció una doctrina, no tiene por qué haber más doctrinas.
No tiene por qué haber más doctrina, sino la única que es la del Mashiach, porque esa es la de salvación. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense bien, ¿por qué se hace hoy en día? Se hace una parte que se le encarga a las personas, se le encarga y se le vive que tiene que ser, que tenga cuidado de la misma persona. Fíjense lo que nos dice el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De dos cosas que tiene que tener cuidado. De la persona que está enseñando, tiene que tener la misma persona, pero preste usted atención. El mismo pastor que hoy dicen que son los líderes y que son los líderes de cada congregación, dice, tenga cuidado de ti mismo. ¿De quién? Del pastor. Tenga cuidado, se lo encarga al mismo pastor, que se cuide de él mismo. Y de la doctrina. De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué nos enseña aquí? Y está clara la enseñanza, está advertido que el pastor o la persona tiene que tener cuidado del mismo. ¿Por qué? Porque en las enseñanzas, en el liderazgo, las personas se enorgullecen y entonces se extravían de la doctrina. ¿Por qué? Porque se enorgullecen, a veces porque dicen que ellos han estudiado mucho, que ellos han hecho el pastorado y que ellos por lo menos han estudiado la teología y filosofía y cosas así, y entonces se basan a eso para extraviarse de la palabra. Entonces, ¿qué dice aquí? Que tenga cuidado de él y tenga cuidado de la doctrina. De la doctrina. Ahora bien, ¿cuál es la razón? En segunda, ¿por qué dice aquí que las personas, dice aquí, persiste en ellos? Pues haciendo esto, te salvarás a ti, se salvará el pastor. Y salvará a los que le está enseñando. ¿Pero por qué? Porque si enseña la verdadera doctrina. Pero si enseña otra doctrina diferente a la doctrina, que es la que ha sido puesta por Yahshua, entonces ya es una doctrina diferente en la cual no hay salvación, mi amado. Mire, tenga cuidado y preste atención. Tal vez usted nunca ha hecho por lo menos un análisis de las escrituras, analizando la doctrina de la salvación y las doctrinas diferentes. Entonces, por eso está conforme como le están predicando. Pero si usted no conoce de la verdadera doctrina, pues en cualquier doctrina puede estar feliz. Ahí se siente bien, se siente cómodo, se siente feliz. Porque ahí lo entretienen de cualquier manera. Si se lee la Biblia, si se explica y tratan de explicar de lo que dice la Escritura, pero la doctrina es otra. La doctrina que tienen en sí es otra. Entonces, por eso es que dice que tenga cuidado de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto se salvarás a ti mismo. ¿Qué nos dice en segunda de Juan? Segunda de Juan, fíjense lo que dice. Versículo 9. Dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo se tiene al Padre y se tiene al Hijo? Si la persona persevera en la doctrina
de Yahshua HaMashiach. Pero si se ha extraviado, cualquiera que se extravía, dice que y no persevera en la doctrina del Mashiach, no tiene a Dios, ni tiene al Hijo, ni tiene al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que es una persona que no tiene a quien da la vida, a quien da la salvación, no está con él. ¿Por cuál razón? Porque se ha extraviado de la doctrina del Mashiach. Entonces, analizando estas escrituras, vemos aquí de que la persona no puede, si es para salvación, como lo dijo Yahshua. Cualquiera que quiere hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios o es de los hombres. ¿Por qué habla de que la doctrina es de los hombres? Porque aquí es donde queremos enseñar, aquí es donde tenemos que ver, aquí es donde tenemos que analizar. Si hay una sola doctrina que es la doctrina de salvación, las demás doctrinas no son para salvación. Preste atención, analice. Si la doctrina que usted está, usted cree que lo que la gente anda con la Biblia y que anda enseñando, pero ¿cómo enseñan? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué es lo que están enseñando? Fíjese bien. Están las doctrinas de los hombres. ¿Cuáles son esas doctrinas de los hombres? Las que los hombres enseñan, que sacan ellos. Fíjese bien. Esto lo sabe una persona que ya tenga experiencia de darse cuenta de las doctrinas. Porque cuando una persona está nueva, en cualquier lugar, él está tranquilo, él cree que está en la verdad y a todos le dicen que ellos están en la verdad porque ellos están en Cristo. Y que Cristo es la verdad. Sí, correctamente Cristo es la verdad, pero Cristo es la verdad de las Escrituras. Cristo es la verdad de las Escrituras. Porque Él ha hablado es de acuerdo a las Escrituras. Él ha dicho, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dice también en otras Escrituras? Por ejemplo, en estas cosas podemos aprender, como nos dice Juan, segunda de Juan, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, no tiene a Dios. No tiene al Padre ni tiene al Hijo. Así es que no se va a apoyar en ninguno de los dos por cuanto se ha extraviado de la doctrina del Mashiach. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 2 al versículo 4. Dice así: porque segunda de Timoteo 4 del 2 al 4. Porque predique la palabra, que antes de tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comienzo de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Fíjese bien, dice que se amontonarán maestros. Hoy en día
conforme a su propia concupiscencia. ¿Por qué miramos hoy infinidades de doctrinas? Yo no puedo decir que hay 1000 doctrinas. ¿Por qué no sobrepasa? No puedo decir que hay 1.000.000 de doctrinas porque sobrepasa. Entonces no sabemos la infinidad de doctrinas que hay hoy. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Hay en esta manera de hoy en los hombres. Por la siguiente razón, que dice que se amontonarán. Que se amontonarán hoy en día, como dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, por el comezón de oír, hoy en día la gente quiere entrar a la salvación. Hoy en día las personas quieren verdaderamente salir de la inmundicia y entrar al camino de salvación. Y todos prometen salvación, todos. Pero dice aquí, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Muchos creen que ser un predicador, ser un maestro, ser un pastor, eso es ser una eminencia. Eso es ser muy importante. Sí, es verdad, es muy importante ser pastor, ser evangelista, ser maestro. Es muy bonito y muy importante. Pero ¿cómo? Si no es un maestro conforme a la ciencia y a la doctrina del Mashiach, lamentablemente puede ser el mejor predicador, puede ser el mejor maestro para enseñar, pero diferente. Entonces la peor persona es esa persona porque ella está llevando a las personas a la condenación. No los va a salvar, no. ¿Por qué? Porque está enseñando diferente doctrina, está enseñando diferente. ¿Por qué hoy yo siempre me pregunto, por qué no somos uno? Todos debemos de ser uno en la enseñanza, uno en la doctrina, unos en la predicación, unos en todo. ¿Por qué no tenemos diferentes escrituras? Tenemos unas solas escrituras, hay un solo evangelio dado bajo el cielo para la salvación. Hay un solo evangelio que se predica debajo del sol, que se predica debajo del cielo. Un solo evangelio. Pero hoy en día con millardos de doctrinas, miles y miles. Entonces, ¿por qué? Porque no es la doctrina del Eterno. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Aquí que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. ¿Qué dijo Santiago? Santiago era hermano de Yeshua. ¿Qué dijo? No se hagáis mucho de vosotros maestros, porque no sabéis que acarreéis peor condenación. Peor condenación. Entonces, por eso vemos en el tiempo de hoy que se habla de la desviación que el hombre ha tenido. Fíjense lo que nos dice en el libro de Romanos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17. Dice:
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué encarga Pablo aquí en la carta de los Romanos? En la carta de los Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice, mas os ruego. La palabra de hacer un ruego aquí es que la persona verdaderamente se interese y mire y escudriñe y analice la enseñanza que está recibiendo, cómo la está recibiendo, quién le está dando esa enseñanza, si se la está enseñando conforme a la doctrina del Mashiach o diferente. Entonces, bien, fíjense bien, aquí dice que os fijéis. La palabra fijéis aquí es que la persona se dé cuenta, que la persona investigue, que la persona averigüe. ¿Por qué? Porque en el proverbio también, Proverbios 4:16, como que es que dice, bueno, en el Proverbios 4 está que dice escudriñad la senda de vuestros pies. Escudriñad la senda de vuestros pies. ¿Qué nos enseña allí a que escudriñemos la senda de nuestros pies? Que es que escudriñemos el camino, la congregación donde nos estamos reuniendo. ¿Cómo nos están enseñando? ¿Qué doctrina tiene? Si sí tiene la doctrina del Mesías o no la tiene. Tiene una doctrina diferente. Si es diferente, dice que Pablo dice y pide que os apartéis de ellos. Apartéis de ellos. Y entonces también en el libro de Gálatas, libro de los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo del 6 al 9, Pablo es el que escribe esta epístola a los Gálatas. Y le está diciendo en esta carta, le está diciendo a los Gálatas, y bueno, no solamente se queda para los Gálatas, sino que eso sigue para todas las congregaciones que a veces por lo menos se creen que todos están firmes, que todos están llevando el mismo evangelio, que la misma... No, tiene que analizarse porque dice, si aún nosotros predicamos un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si aún, lo volvemos a repetir, dice, si aún a un ángel que venga del cielo y predica diferente, sea anatema. Fíjese usted que Pablo incluye aquí hasta los ángeles y de golpe se viene un ángel que, como algunos dicen, no, yo soy el ángel tal. Pero si algún ángel viene del cielo y trae otro evangelio diferente al que ha sido enseñado por los apóstoles, primeramente por Yahshua, luego por los apóstoles y hoy en día por los que predican el evangelio, si alguno os trajere un evangelio diferente, aún fuera de nosotros mismos, dice, aún si alguno de nosotros, dice Pablo, cuando dice si alguno de nosotros, es que si Pedro, si Felipe, si Juan, todos los apóstoles que predicaron el evangelio, si alguno enseñaba otro evangelio diferente al que ya ellos habían enseñado, que había sido establecido por Yahshua, entonces dice, sea anatema. La palabra anatema es ser maldito. Fíjense bien el peligro de enseñar diferente, que hoy en día la persona dice, no, pues es que nuestra iglesia no cree en tal cosa.
eso fue, ¿qué tal? Y eso fue para la gente que estuvo con Jesús. O eso fue para los que estuvieron con los apóstoles. Eso fue en el tiempo de Pablo. Ahorita estamos en una nueva era. Ahorita no estamos viviendo ya, ya no es Pablo el predicador. Ahorita ya somos nosotros. Entonces, bueno, qué ignorancia a veces hay en los seres humanos. Qué ignorancia a veces se nos meten en la cabeza. Porque sabemos que hay un solo evangelio dado bajo el cielo. Y es una doctrina que la trajo únicamente el Mashiach. Él dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios o si es de los hombres. Fíjense que la doctrina de los hombres es algo muy diferente. En Tesalonicenses 2, vamos a buscar acá. Tesalonicenses 2:15. Dice así en el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabras o por carta nuestra. Y el mismo Yahshua HaMashiach, nuestro Elohim, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para la gracia. Entonces, de cualquiera que haya recibido la enseñanza de los apóstoles, porque ya fíjese bien, está dicho que si alguno predica diferente, sea anatema. Entonces no iban a predicar un evangelio diferente, porque todos tenían que predicar el evangelio igual a como lo había predicado Pablo. Pablo estaba predicando un evangelio igual a como lo habían predicado los apóstoles. Igual. ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban dirigidos por el Espíritu de Elohim, por el Espíritu del Todopoderoso. Entonces, ya enseña de que no hay que extraviarse como pasó con los escribas y los fariseos, porque los fariseos, ellos se aferraban, creían que estaban muy súper bien, y resulta que cuando vino el Mashiach estaban muy súper mal. Entonces por eso les dice a ellos, y le dijo a los discípulos de él, le dijo, tengan cuidado. Vamos a ver cómo dice. Libro de Mateo. Por eso es que Pablo dice que se mantengan sin extraviarse, que perseveren en la doctrina como ellos la han recibido. O sea, porque si ellos la escribieron por carta, porque a lo mejor no podían ir al lugar, no habían podido llegar bien al lugar a estarse con ellos ahí, pero los habían evangelizado, habían llegado el evangelio a ellos. Entonces le dice, manténganse en la doctrina que ustedes han recibido, sea por carta o sea por palabra. En el libro de Mateo, capítulo 12, Mateo 16, disculpe, Mateo 16, dice que eso fue que les pasó a los escribas y a los fariseos, que ellos se habían desviado y ellos creían que estaban muy bien. En el verso 12 dice, entonces entendiendo que no les había dicho
que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjense bien que Yeshua les dijo a los discípulos: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Tengan cuidado de ellos. Entonces yo dije: ay, no hay que recibirles un pedazo de pan, porque la comida que ellos dan es una comida adulterada. No se estaba tratando del pan, no se estaba tratando, era de lo que se iban a masticar y iban iba al vientre y después iba a la letrina. No, se estaba hablando, era de la doctrina que tenían ellos. A ellos se les había establecido la doctrina de Elohim, pero la habían cambiado. Habían cambiado la doctrina, ya no estaban en la doctrina, porque aquí entonces Yeshua le dijo: tengan cuidado de los escribas, de los fariseos y los saduceos. Y ellos creían que era del pan, no era de la doctrina. Que no vayan a hacer que reciban. Es que debemos tener cuidado y de ver que las personas que enseñan diferente, las cosas que las enseñan diferente, hay que tenerles cuidado. Hay que tenerle cuidado a aquellos que no están enseñando la doctrina de Yeshua. Entonces, bien, hay personas que se oponen a la doctrina. También vemos en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo 1:10. Dice: para los fornicarios, dice que la ley, aquí es que dice la gente: no, vivimos por gracia. Y entonces ya como estamos en el tiempo de la gracia, ya todos somos justificados por la fe y ya no hay nada que tenemos que ver con doctrina, tenemos que ver esto. No. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Para quién es la ley? ¿Y quiénes están bajo la ley? Dice: para los fornicarios. Aquí está hablando de la ley. Dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se oponen a la sana doctrina. ¿Será que hoy en día las personas están de acuerdo en recibir la sana doctrina? No, siempre ellos buscan de tener una doctrina diferente. Voy a predicar aquí a leer otras escrituras para luego entrar como a dar una diferencia de lo que se ve acá. Leímos acá, en Juan 5, 37, como que ya lo voy a buscar aquí. Aquí en el capítulo de Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí dice que escudriñe la persona las escrituras.
únicamente no es leer, sino escudriñar. Y escudriñar es indagar, fundamentarse, ir a las raíces, a las raíces. Por eso es que hay que analizar las raíces hebreas para verdaderamente edificarse en el fundamento, que es Yahshua HaMashiach. Y en la escritura de San Juan 7:38 también dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, bien, aquí tenemos que analizar, y aquí es donde vamos a ver las diferencias que hoy en día de las congregaciones que existen hoy en día, que no es la doctrina que el Eterno predicó, son doctrinas diferentes. Ejemplo, número 1, hay personas que predican mucho, andan calles, aldeas, ciudades, bueno, donde quiera, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas, llevando a vivir en un paraíso. Ajá, pero resultamente que hay una diferencia en la enseñanza que predicó el Mashiach y a la que están predicando ellos. El Mashiach le dijo a Pedro cuando le preguntó a Pedro: ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, había muchas maneras, habían algunas formas que creían quién era el Mashiach. Unos decían que era Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que alguno de los profetas. Pero él le hace una pregunta a los que andan con él, a los de él, y le dice: ¿ustedes quién dice que yo soy? Ellos dicen: tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Mashiach. El Mashiach, que es el ungido, y el ungido es Dios, el Eterno, es Yahweh. Es Yahweh, Él es el ungido, porque Él es el que es lleno del Rúa. Él es el que es todo en el Rúa. Él es el Rúa. Entonces, cuando digo Rúa, es espíritu. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mashiach, tú eres Elohim. En otras palabras, porque para los buenos entendedores, para las personas que no se oponen a la sana doctrina, él le va a decir que sí, pero el que se oponga a la sana doctrina, él va a decir que no. ¿Por qué es que se opone? Entonces, cuando usted oiga ya ve que es una doctrina que es diferente, no es la doctrina que trajo el Mashiach. ¿Por qué él reconoció a Pedro y le dijo: yo también te digo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha enseñado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Y yo también le digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que edificará la iglesia en Pedro, sino que edificará la congregación, su asamblea, su quejilá, la edificará sobre el fundamento aquel de que reconozcan que Yahshua es Elohim, porque se está dicho. Él ya lo había declarado por los profetas, lo había declarado por el profeta Isaías cuando dice en Isaías 43, versículos 10 al 12, dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. La palabra para que me conozcáis está de una manera allí que nos está enseñando que es para conocer al mismo Elohim y creer que el mismo es. Y entonces,
Hoy en día, ¿cuántas miles de enseñanzas y de doctrinas hay que no confiesan que Yahshua es Elohim? ¿Qué dice en el libro de las cartas de Juan? Dice que cualquiera que negare que Yahshua vino en carne, el tal no es de Dios. Entonces fíjese bien, si una persona enseña que Yahshua no es Elohim, está descartado. Está descartado que esa persona no es de Dios. Pero usted dirá, pero anda predicando el Evangelio. No importa que lo predique, sino la forma es cómo lo está llevando. Esas cosas no las avala el Eterno. Hay muchos que predican de la Trinidad. La Trinidad no la ha enseñado Elohim. La Trinidad no le ha enseñado. ¿Qué enseñó al pueblo de Israel? Lo enseñó a conocer únicamente que Él es uno. En el libro de Deuteronomios capítulo 4 verso 6 dice: óigame Israel y escúchame, hijos de Jacob, Elohim nuestro Dios, el uno es. A Él le serviráis, a Él solo le adoraráis y a Él solo le serviráis. Entonces, ¿qué anda hoy predicando las personas? ¿Qué andan diciendo hoy? Que Dios es trino. Que si las personas que no creen en la Trinidad, que no es sana doctrina. ¿Cómo van a decir que una sana doctrina donde se está predicando de Trinidad y Elohim predicó de la unidad, la unicidad? Él predicó de la unicidad y la gente predicando de la Trinidad. Por eso Elohim dijo, por medio del profeta Jeremías, 16:6, como que, o 6:16, dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea la senda antigua, y andaréis por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy en día, ¿por qué paraos? Hoy en día son cantidades de las doctrinas que hay. Y por eso Él dijo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por ellas. Fíjese bien, hoy la gente, por lo menos, Yahshua antes de ascender a los cielos, se reunió, su última reunión con sus discípulos en Galilea, y les dijo, y les dio las instrucciones, y les dijo: vayan por todo el mundo y lleven por todas las naciones y lleven las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Lo mandó a llevar en el nombre de Yeshua.